Hola, ¿qué tal, amigo? Te saluda como siempre tu amigo Edgama desde la Ciudad de México. Recientemente en un grupo se planteó la posibilidad de crear una playera. Es esta playera y poderla crear desde cero. El reto en realidad no consiste en copiarla tal cual, sino lograr un diseño que se asemeje mucho a este modelo. He de aclarar en cuanto a las fuentes que si bien son posibles encontrarlas o son posibles emularlas y diseñarlas desde cero, nos vamos a ceñir a lo que tengamos a la mano para poder agilizar en el proceso de elaboración. En realidad no se trata de hacer una copia fiel, sino acercarnos lo más posible al diseño original. Y en el camino ir cimentando conceptos que nos van a ser muy útiles al momento de estar diseñando. Así es que vamos a ello. Como siempre, lo primero será abrir nuestro programa y vamos a crear un nuevo documento. En mi caso voy a seleccionar RGB como modo de color principal y en el perfil RGB voy a seleccionar el Adobe RGB 1998. Damos en aceptar y vamos a condicionar nuestro espacio de trabajo. Para ello el tamaño lo vamos a elegir en A3 porque la idea es aprovechar este diseño para una playera. Así es que establecemos nuestras unidades en centímetros y procedemos a ocultar el área de impresión de nuestro espacio de trabajo. Muy bien, a continuación vamos a pegar la imagen que nos va a servir de ejemplo. Y bueno, para trabajarlo más cómodamente vamos a reducirla. Seleccionamos nuestra herramienta forma. Seleccionamos los dos nodos del lado izquierdo y lo acercamos hasta la orilla de nuestro diseño. Hacemos lo mismo del lado derecho. Y también del lado superior. Finalmente, el lado inferior lo redimensionamos y renderizamos nuestra imagen convirtiéndola a mapa de bits. Ya tenemos aquí nuestra imagen recortada que nos va a servir de referencia. Establecemos su tamaño en 42 centímetros, pero primero nos cercioramos que la opción de bloquear proporción esté activada. Establecemos una altura de 42 centímetros y presionamos la tecla P para centrar nuestra imagen. Ahora bien, lo principal será obtener los colores que componen nuestro diseño. Para ello vamos a ir aplicando los colores a nuestra paleta del documento que se encuentra en la parte inferior del programa y vamos a seleccionar el cuentagotas. Seleccionamos el primer color y procedemos igual para el resto de colores. Con esto ya hemos reservado en la paleta del documento nuestra paleta de colores que nos va a ser muy útil en la elaboración de nuestro diseño. Ahora bien, teniendo seleccionada nuestra imagen, vamos a presionar la tecla Shift
y vamos a dar 2 clics en la herramienta rectángulo. Con esto, como podemos ver en la ventana de administrador de objetos, hemos creado un rectángulo al tamaño exacto de nuestro diseño. Con el botón secundario del ratón lo enviamos hacia atrás de la página y seleccionando nuestra imagen la vamos a arrastrar a un lado para poder trabajar con nuestro diseño. Ahora bien, quiero compartir contigo una función que tiene Corel para poder redimensionar de manera exacta una curva o un objeto. Como podemos apreciar, nuestro diseño se compone de 6 colores, para lo cual necesitamos 6 objetos al que podamos aplicar estos atributos. Una manera en que podríamos lograrlo sería con nuestra herramienta rectángulo ir creando los objetos necesarios para completar todos los colores que vamos a utilizar, y así procederíamos con cada uno de ellos, o incluso seleccionando el primer rectángulo y creando duplicados podríamos proceder a ubicarlos en la posición correcta con control D, control D, control D y control D. Sin embargo, como podemos apreciar, pues nuestro trazo no ha sido tan exacto, entonces tendríamos que ajustar cada uno de ellos. Así es que voy a compartir contigo otra manera de hacerlo para que nuestros rectángulos queden de manera exacta y bien proporcionados a nuestro diseño. Vamos a deshacer nuestras acciones. Seleccionando nuestro rectángulo, vamos a darle un color que nos va a servir de referencia. Por supuesto sin borde. Una vez seleccionado nuestro objeto, nos vamos a dirigir a la barra superior y vamos a llevar a cabo varias acciones. La primera de ellas es establecer el origen de nuestro objeto en la posición superior del lado izquierdo. Posteriormente nos aseguramos que el botón de bloquear proporción esté desactivado. Y en los campos de medidas nos vamos a colocar en el campo de el ancho del objeto. Ahora bien, voy a compartir contigo un método que muy pocas veces utilizamos, que es hacer operaciones directamente desde este campo. En este caso necesitamos dividir nuestro rectángulo en 6 porciones iguales, que son a los que vamos a aplicar los diferentes colores de nuestro documento. Para ello, en el teclado numérico vamos a ingresar la operación, que es entre 6. Damos un enter y automáticamente nuestro rectángulo ha tomado las proporciones correctas que requerimos para nuestro diseño. Presionamos la combinación de teclas control D para crear un duplicado y arrastramos hacia la derecha presionando la tecla control para no perder la horizontalidad de nuestro objeto, y lo soltamos. Sin perder el foco de nuestro duplicado, vamos a presionar la combinación de teclas control D las veces necesarias. Ya lo tenemos en este momento. Como podemos ver en el administrador de objetos, ya tenemos 6 rectángulos del mismo tamaño cada uno de ellos. Vamos a aplicar cada uno de los colores. Una vez finalizado, seleccionamos todos nuestros rectángulos y presionamos la combinación de teclas Control G para agruparlos. Recordemos que también es posible realizarlo con el botón secundario del ratón y seleccionando la opción de agrupar. Una vez que ya tengamos agrupados nuestros colores, vamos a avanzar con la elaboración del texto. Para ello vamos a seleccionar nuestra herramienta de texto y vamos a escribir
la primera línea. En este caso, June. Lo redimensionamos un poco y vamos a la búsqueda de alguna fuente que se pueda asemejar o adaptar al diseño original. Hacemos un recorrido por las fuentes que tenemos instaladas y vamos a buscar alguna fuente que tenga un peso significativo, que sea del tipo bold. De hecho, aquí encuentro la Breakaway, que nos podría servir muy bien, puesto que también tiene ese efecto de desgarrado. Sin embargo, vamos a buscar otra acorde. Esta me parece interesante, pero aún así no me convence del todo. La Impact, digamos, es una fuente que podemos utilizar y siempre viene bien. Si creamos un duplicado y lo colocamos encima, cambiando el color, podemos ver si nos funciona o no. Vamos a ubicarla y a cambiarla un poco en sus dimensiones. Si bien la pudiéramos utilizar, realmente no termina de convencerme, así es que continuemos con la búsqueda. Aquí hay una fuente que realmente te recomiendo mucho. No la vamos a utilizar, pero bueno, ya que estamos viendo las fuentes del sistema, puedes apreciar que esta fuente se puede utilizar para muchos diseños, digamos, interesantes, y que rompen, digamos, con pues lo clásico, ¿no?, de los diseños de texto. Vamos a continuar. Otra fuente que te recomiendo, la June. Puedes apreciar lo elegante, digamos, de sus trazos. Esta la podremos también utilizar, puesto que es una fuente bold. Que nos podría servir de mucho. De hecho, si apreciamos la E, es muy similar, aunque es muy ancha, digamos, en su línea central. Pero bueno, continuemos hasta agotar nuestras fuentes para tomar una decisión. Y pues bien, ya hemos llegado al final de la lista de nuestras fuentes, y la verdad es de que no he encontrado alguna que me satisfaga. Así es que si tú, como yo, no quedas satisfecho con las fuentes que tienes en tu sistema, pues puedes buscar alguna otra que llene tus expectativas. Vamos a apartar esta fuente, le vamos a dar un color rojo para no perderla, y vamos a buscar algo, digamos, en internet que nos pueda servir. Para ello hay un sitio que seguramente ya conoces, y si no, la verdad es que te lo recomiendo mucho.
Se llama Dafont. Es un sitio donde vas a encontrar miles de fuentes de manera gratuita. O bueno, no todas son gratuitas, algunas son de uso personal, otras son en modo demo. Muchas de ellas son gratis, pero podrás encontrar un sinfín de fuentes que te pueden ayudar. Para ello vamos a dirigirnos directamente a la sección de fantasía y vamos a seleccionar la opción de desgastado. A continuación la página nos muestra todas las fuentes que tienen con ese estilo. Aquí podemos ver varias que podríamos utilizar. Esta me parece muy interesante porque ya en sí misma incluye un desgaste y aparte las siluetas de la ciudad. Aunque en nuestro caso no, las siluetas de ciudad que vamos a utilizar corresponden a la parte inferior de nuestro diseño, pues la verdad es de que muy bien la podríamos utilizar. Sin embargo, bueno, vamos a buscar alguna más acorde. Como podrás ver, son 70 páginas de resultados en la cual tienes para perderte. También, ¿por qué no? Podrías utilizar otro estilo, que es el destrozado. Y aquí tenemos también varias opciones. Esta me parece muy indicada. La vamos a reservar, la vamos a abrir en una página aparte. Y vamos a continuar la búsqueda a ver si encontramos algo que nos convenza. Hay una que me parece recordar que se llama Dead Kansas, que nos podría ser de utilidad. Vamos a descargar estas dos fuentes. Como podrás ver, es una fuente gratuita para uso personal y que bien podría sernos útil para nuestro proyecto. Vamos a guardarla. Y lo mismo vamos a realizar con la otra fuente, que igual es gratis para uso personal. Ya los tenemos, vamos a nuestra carpeta de descarga y vamos a proceder a instalarlos. ¿Cómo se instala una fuente? Seguramente ya lo sabes, pero no está de más repasar el procedimiento. Damos dos clics sobre el archivo y extraemos su contenido arrastrándolo. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente. Y ya tenemos ahí nuestros archivos de fuentes. Ahora con el botón secundario vamos a seleccionar el archivo de fuentes y vamos a seleccionar instalar. Procedemos de la misma manera con el siguiente y esperamos a que concluya. De esta manera ya tenemos instaladas las dos fuentes en nuestro sistema. Vamos a cerciorarnos de ello. Abrimos nuevamente nuestro programa y vamos a elegir la fuente Battlegrounds. Aquí lo tenemos, la seleccionamos y realmente es una fuente que me está convenciendo mucho. Vamos a posicionarla sobre nuestro diseño para ver cómo se comporta. Es claro que nuestro diseño está redimensionado, así es que vamos a cambiar
el tamaño de la fuente. Y bueno, el hecho de que ya incluya, digamos, el desgaste, pues la verdad es que me convence mucho. Vamos a proceder de igual manera con el año. Presionamos control D y arrastramos, redimensionamos e ingresamos el año. Ajustamos y me parece que ya lo tenemos. Sigamos con el texto de abajo y escribimos 24 años. Vamos a redimensionar. Cambiamos en este caso el color para poderlo hacer más visible. Y ahora vamos a buscar la otra fuente que habíamos instalado, que era precisamente la Dead Kansas. La seleccionamos y hacemos los ajustes necesarios. Ya habíamos dicho que no íbamos a ser exactos con el diseño original, pero sí lo más aproximados posibles. Vamos a comprimir un poco y seleccionando nuestra herramienta de forma, vemos cómo se activaron estos tiradores que son correspondientes al texto, así es que lo deslizamos hacia la derecha para separar un poco lo que son los caracteres. Ahí lo tenemos. Y para el resto de texto me parece que una fuente que viene bien podría ser la fuente Bebas. Es una fuente muy noble y que seguramente nos va a servir. Seleccionamos la opción Bold y redimensionamos. Cambiando el color podemos apreciar el cambio y me parece que ahí lo tenemos. Duplicamos nuestro texto y lo trasladamos hacia la base de nuestro diseño. Renombramos. "20 Years of Being Handsome". Lo ubicamos y ya lo tenemos. Ahora resta centrar todos nuestros textos. Para ello vamos a presionar la tecla Shift y vamos a seleccionar cada elemento. Presionamos la tecla C y automáticamente ya se ha centrado en relación a todos ellos. Muy bien, vamos a trasladarlos a la izquierda para que nos permita ver nuestro diseño y vamos a determinar cuáles son los textos que van en negro y cuáles son los que tienen el efecto desgastado. Podemos apreciar claramente que el año 1996 y Limited Edition son los que se mantienen en color negro. Los pasamos a negro y procedemos a agruparlos de manera temporal.
Ahora bien, el resto de textos los vamos también a agrupar. Presionamos la tecla Shift y seleccionamos los 3 de ellos para proceder a agruparlos con la tecla Control G. Una vez agrupado nuestro texto, vamos a sacar un duplicado del grupo de colores. Recordemos, con la combinación de teclas Control D. Y presionando el botón derecho del ratón, seleccionamos dentro de Power Clip. El cursor cambiará a una flecha solicitando el objeto al que vamos a aplicar estos colores. Así es que seleccionamos el primer elemento de ellos y vemos como todos ya tomaron los colores que requerimos. Vamos a seleccionar todos nuestros objetos y los vamos a deslizar hacia el centro de nuestro documento. Como podemos apreciar, se han mimetizado los textos con el color de fondo. Vamos a hacer un pequeño ajuste. Vamos a correr con las flechas del teclado hacia la derecha para ubicarlo en la línea exacta del color. Muy bien. Ahora bien, vamos a redimensionar nuestro grupo de colores y lo vamos a colocar en la base de nuestro texto. Muy bien, hacemos lo mismo con la parte inferior, lo colocamos en la parte superior de nuestro texto. Nos acercamos para poder ser un poco más exactos. Y ahí lo tenemos. Vamos a dar 2 clics en nuestra herramienta de rectángulo para volver a crear un rectángulo de fondo. Y a este le vamos a cambiar el color a negro sin borde. Y muy bien, pues ya estamos aproximándonos al diseño deseado. Podemos ver que aquí se aprecia un borde rojo y esto es porque recordemos que nuestro texto está en color rojo, así es que vamos a quitarle el color, se lo vamos a poner en transparente para que podamos mimetizarlo con la línea inferior de nuestros colores. Ahí lo tenemos. Y lo mismo hacemos con el texto inferior. Ahí lo tenemos, ya quedó de alguna manera fundido. Ya solo nos resta trabajar tanto en el efecto desgastado como en estas siluetas, digamos, de la ciudad. Para ello, volvemos al navegador y vamos a hacer las búsquedas que correspondan. Cerramos estas ventanas, ya no las necesitamos. Y vamos a buscar City Skylines. Seleccionamos la opción de imágenes. Y bueno, nos está mostrando las imágenes del juego que se llama Cities Skylines. Sin embargo, bueno, aquí podemos ver que nos está arrojando algún resultado. Y de hecho, bueno, somos afortunados porque aquí hay un resultado del sitio de Freepik. Así es que seleccionamos este y damos un clic en la imagen para que nos traslade directamente al sitio. Como seguramente también sabrás, este sitio es un sitio de recursos gratuitos, algunos son de pago, pero en él existen miles de diseños que puedes utilizar, sean fotos o sean vectores, y no tienes que hacer nada más que registrarte para poder tener derecho a más descargas. En este caso, bueno, no es necesario, vamos a descargar solamente este archivo, así es que procedemos a descargarlo. Y lo vamos a guardar en nuestro directorio. Y ya que estamos aquí en Freepik, vamos a probar suerte. Vamos a colocar en el buscador la palabra grunge. A ver cuáles son los resultados.
Y sí, bueno, aquí podemos ver algunas opciones que podemos utilizar. Podemos, no sé, seguir en la búsqueda, en la siguiente página. Esta podríamos utilizarla. Vamos a abrirla en una nueva pestaña. Y vamos a la siguiente página a ver si tenemos un poco más de suerte. Algo que nos convenza un poco más. Recordemos que el tipo de desgaste de nuestro archivo pues no es tan nutrido, aunque sí está muy marcado. Así es que vamos a seguir. Y quizás si cambiamos el término de búsqueda tengamos más suerte. Vamos a probar con Distress. Y me parece que aquí tenemos más opciones. Esta que podría servirnos, bueno, pues es de pago. Bueno, pues es premium. Esta también. Así es que vamos a buscar alguna que podamos utilizar de manera gratuita. Pues después de 5 páginas realmente no encuentro nada que me satisfaga, así es que vamos a probar con Sangoku. A ver qué es lo que obtenemos. Realmente hay más opciones que me parecen interesantes, como por ejemplo esta, aunque bueno, tiene mucho color negro, digamos, en la izquierda, pero bueno, vamos a reservarla. Esta podría ser. Vamos a abrirla en una nueva pestaña y la vamos a copiar. Podemos apreciar que tiene ahí una marca de agua. No es nada que nos deba preocupar. Como siempre, vamos a guardar ya nuestro documento para evitar sorpresas. Guardamos y vamos a pegar nuestra imagen. Aquí la tenemos. Podemos apreciar esta marca al agua. Nada que no podamos resolver haciendo una vectorización de la imagen. Para ello, y como he mostrado en otros videos, vamos a hacer un ajuste en el brillo, contraste e intensidad. Para ello nos dirigimos al menú superior, en el menú de efectos, ajustar, y presionamos brillo, contraste e intensidad, o en su caso la combinación de teclas control B. Nos presenta esta ventana donde a través de los deslizadores podemos ir ajustando, digamos, aquello que queremos que resalte. En este caso, bueno, pues la configuración que ya tenía yo establecida de brillo menos 100, contraste e intensidad en 100, pues es la que mejor me ha funcionado. Damos en OK y podemos apreciar que ya se ha desaparecido toda marca al agua que pudiera tener. Vamos a proceder a vectorizar. Seleccionamos vectorizar mapas de bits
vectorizar por contorno y arte lineal. Esperamos a que el programa haga su trabajo y ya podemos apreciar que el programa ha realizado su vectorización. En este caso, bueno, sí hemos tenido algunas pérdidas. Podemos jugar un poco con los deslizadores y a menos detalle iremos perdiendo calidad. Vamos a aumentarla y podemos apreciar cómo vamos ganando, digamos, en detalles. Sin embargo, también vamos ganando en colores y sabemos que pues solamente nuestro diseño deberá de tener un color base, que es el blanco, y el color negro, digamos, del efecto grunge. Así es que vamos a la pestaña de colores y vamos a proceder a fundir todos aquellos colores que tengan que ver con el negro. Procedemos a fusionar, seleccionando un color y presionando control seleccionamos otro color, y de a poco vamos fusionando todos los colores en uno solo, que en este caso sería el negro. Vemos que aquí ha aparecido una aberración. Deshacemos el último cambio y este color lo vamos a fundir con el blanco. Con esto, bueno, pues ya tenemos nuestro mapa de desgaste. Así es que regresamos a la tecla configuración, seleccionamos agrupar por color y eliminar el original, puesto que ya no lo vamos a utilizar. Ya tenemos aquí nuestro grupo de colores y recordemos que son dos colores los que tenemos, un gris y un negro. Solamente nos interesa el negro, así es que desagrupamos nuestros objetos y eliminamos los colores que no nos interesan. En este caso pues es el grupo de los grises. Nos deshacemos de él y vamos a trabajar con nuestro grupo de color negro. Para ello desagrupamos y podemos apreciar cómo se ha desagrupado en miles y miles de curvas. En este caso estoy exagerando, serán un poquito más de 1600, pero teniéndolas todas seleccionadas, vamos a la barra superior y vamos a seleccionar la opción de soldar. El programa realizará su trabajo y restará esperar a que termine para tener un solo objeto. Aquí lo tenemos. Vamos a rotarlo. Presionando la tecla control activamos el formato ortogonal y lo establecemos en 270 grados. Vamos a arrastrar hacia nuestro diseño y lo colocamos donde más nos convenza. Como vemos que no es suficiente, procedemos a sacar un duplicado de nuestro objeto y en este caso lo vamos a reflejar de manera vertical y vamos a arrastrar hacia adentro de nuestro diseño. Vamos a colocarlo en los puntos donde más nos convenza. Podemos repetir la acción de duplicado y podemos aprovechar esta parte para llenar este espacio que se veía vacío. Como podemos ver, ya nuestro diseño se ha llenado de manera aleatoria de manchas de desgaste, que es precisamente el objetivo de nuestro tutorial. Regresemos a nuestro explorador y rescatemos el vector de la ciudad. Abrimos nuestro archivo y seleccionamos el archivo AI, que en este caso es un archivo que corresponde a Adobe Illustrator. Como yo no trabajo con la suite de Adobe, entonces lo que vamos a hacer es importar dentro de Corel
Para ello, vamos a nuestro programa y seleccionamos la opción de importar. Elegimos el archivo y seleccionamos aceptar. Vemos que nos está solicitando un lugar donde colocarlo. Lo podemos colocar en esta posición y aquí podemos apreciar todas las curvas que contiene. Ahora será cuestión de seleccionar la ciudad que más nos convenza. No sé, esta me parece más adecuada, así es que vamos a seleccionarla y la arrastramos sobre nuestro diseño. Como podemos ver, casi se adapta al ancho requerido, así es que solo restará arrastrar del lado derecho para que se ajuste completamente. Ahora, si podemos apreciar, este tiene otro color que realmente no corresponde al negro, así es que solo restará aplicarle ese color y listo. Ya hemos concluido. Podemos deshacernos del resto de nuestras curvas porque pues realmente no las vamos a necesitar, así es que las seleccionamos y presionamos la tecla suprimir. Hacemos lo mismo con este texto y, ¿por qué no?, ya con la imagen original. Ahora bien, como podrás notar, nuestro diseño aparece sucio fuera de los bordes porque al momento de colocar nuestro mapa de desgaste, pues este excedió los límites. Así es que vamos a seleccionar todas las curvas que corresponden al desgaste y las vamos a soldar. Listo, ya tenemos un solo objeto. Ahora necesitamos borrar o deshacernos de todo el excedente. Podemos hacerlo de dos maneras. Seleccionando nuestra herramienta rectángulo, lo colocamos al borde de nuestro diseño y con la tecla Shift seleccionamos nuestro objeto. Una vez seleccionado, procedemos a seleccionar la opción de recortar. Hacemos lo mismo, pero ahora con el resto de los lados. En este caso, aunque del lado derecho no se aprecia ningún desbordamiento, pues siempre es conveniente asegurarse. Repetimos la acción. Para ello vamos a pasar en horizontal nuestro rectángulo de recorte, que como verás está muy exagerado, y lo colocamos en el borde. Seleccionamos nuevamente nuestro objeto y recortamos. Y por último, en la parte inferior. Presionamos la tecla Shift y seleccionamos ahora en la ventana de objetos la siguiente curva para poderla recortar. Y pues de esta manera ya tenemos nuestro diseño limpio. Sin embargo, te comenté que había dos maneras de realizarlo, así es que para poder repasar ese detalle vamos a deshacer los cambios. Hasta el punto en que creamos nuestro rectángulo. Ahí lo tenemos. ¿Cuál sería el siguiente procedimiento? Pues el siguiente procedimiento sería solamente seleccionar nuestro rectángulo y con la tecla Control seleccionar nuestra curva para después proceder a seleccionar la opción de intersección. Con esto el programa ha creado una copia de esas curvas, pero ciñéndose, digamos, al borde del rectángulo. Seleccionamos el excedente y procedemos a suprimirlo. Como verás, esta forma es más rápida que estar recortando lado por lado. Y hemos concluido. Ahora ya solo resta asegurarnos que nuestros textos sean editables para poder cambiar, digamos, los datos. Sin embargo, cabe notar que aquí tenemos una nueva capa que nosotros no habíamos creado. Y esta capa corresponde al objeto que habíamos importado de las ciudades. Así es que vamos a corregirlo. Vamos a arrastrar la curva que corresponde a la ciudad
a la capa realmente que estamos utilizando. En este caso lo vamos a trasladar hasta este punto. Y estas dos capas que están de sobra, pues podemos eliminarlas. Listo, ahora procedemos a desagrupar nuestros objetos. Con el botón secundario del ratón, seleccionamos desagrupar. Ya tenemos nuestros textos extraídos. Este grupo, que también contiene objetos de textos, también lo desagrupamos y lo llevamos a la parte superior. Muy bien, la curva que se encuentra arriba del todo y que corresponde al mapa de desgaste, la vamos a bloquear para evitar que accidentalmente la vayamos a mover. Como podrás apreciar, aquí aparecen unos candados que nos impiden, digamos, quitarla de su posición. Este texto seguramente nunca cambiará, así es que procedemos a bloquearlo. Y de la misma manera con el texto que corresponde a la parte inferior del diseño. Y listo, con esto hemos terminado. Ahora nuestro documento es editable y podemos utilizarlo de la manera que más nos convenga. Vamos a probarlo. Seleccionamos nuestra herramienta de texto y nos colocamos sobre el mes de junio. Vemos cómo se activa la función de edición y podríamos escribir, no sé, el mes de mayo. De la misma manera, el año. Y por último, la edad. Con esto ya tienes un archivo que es fácilmente editable y que puedes ajustar a las necesidades de tus clientes. Como podrás apreciar, hay diferencias sustanciales en relación al original, como es el tipo de fuente, el patrón de desgaste, incluso el que este texto pues también lleve desgaste, mientras que en el original no lo lleva. Pero en lo particular a mí me gusta más de esa manera. Y bueno, si tú deseas emularlo todavía un poco más y dejarlo sin desgaste, bueno, eso será parte de tu proceso creativo. En este punto cabe aclarar que el diseño tal como está te va a servir para sublimar. Si tú quisieras utilizarlo para serigrafía, digamos, tendrías que hacer otro procedimiento para poderlo adecuar y poder hacer una buena separación de colores o una buena selección que te permita serigrafiarlo sobre cualquier prenda. Pero ese procedimiento lo dejaremos para más adelante. Hemos terminado, espero que te haya gustado, que te haya servido de algo. Si aprendiste algo o si te fue de utilidad, te agradecería que lo compartas. De verdad, compártelo en las redes porque este tipo de conocimientos brilla por su ausencia. Sabemos que hay muchos tutoriales que tratan el tema y sobre todo para la aplicación de Photoshop. Sin embargo, hay muchos usuarios que están utilizando Corel y que de alguna manera necesitan acercarse al programa y conocer todas sus bondades. Así es que tú puedes ser una semilla, un elemento importante para la difusión del conocimiento. Te agradezco mucho tu atención. Te recuerdo, yo soy Edgama y estoy aquí para compartir contigo lo poco o mucho que también voy aprendiendo. Un abrazo.